Buenas tardes a todos. Ya ha concluido el primer Congreso de Extremadura, célebre primer Congreso de Extremadura, aunque hay otro también por ahí que se ha hecho también. Ya Manuel nos contará un poquito, que no es el primero, pero hemos decidido retomar, porque ya hace mucho tiempo, retomar el número 1 y seguir anualmente con él en toda la línea nuestra, con grandes profesionales, con buenas ponencias. Además tenemos un apoyo enorme de Ecuador, buenos ponentes de Ecuador que nos han ayudado, como habéis visto, y desde luego siempre intentamos hacer también internacionales nuestros congresos. Así que la mesa redonda, como vamos a comenzarla, lleva por título Liderazgo de la naturopatía en la salud global. De eso es lo que vamos a hablar hoy, concretamente. Pues nada, doy la bienvenida a mis compañeros, a Gloria León, ponente que ha sido en este congreso maravilloso, María José Salas, Tina Hauser, representante de Relaciones Internacionales, Manuel Navarro, presidente de la Organización Colegial Naturopática, y yo misma, Nicole González, vicepresidenta ejecutiva de la OCL. Pues nada, damos comienzo a la mesa redonda. Podemos hablar ya. Bueno, empezamos. El título es muy sugestivo porque la naturopatía hoy en día, bueno, desde siempre ha asumido un liderazgo en las grandes crisis sociales, ¿no? Y sobre todo de salud, ¿no? Simplemente recordar un dato histórico, ¿no? Para entrar en los datos actuales, que podemos hablar también de ellos, los datos históricos. Todo el mundo sabe que hubo una epidemia mal llamada gripe de 1918, no le voy a poner el apellido que todo el mundo está pensando en él, y ellos los naturópatas atendieron a más de 50.000 personas. Cuidado, dice, es que no son muchos. Bueno, es que en aquella época, estamos hablando de 1918, en Estados Unidos, la Asociación de Naturópatas, que en aquella época llamaba la ANA, American Naturopathic Association, atendieron a más de 50.000 personas, y de las cuales solamente fallecieron el 10%, es decir, unos 5.000, según las estadísticas que cuenta de Nature Space, en la revista que es de Benedicto Luz. Por lo tanto, siempre hemos estado pues, en todos los eventos, en todas partes, y siempre pues, nos han llamado para asistir y para, evidentemente, pues, complementar y cooperar. Y hoy en día, pues, la naturopatía pues, está asumiendo un liderazgo a nivel, tanto aquí en España, evidentemente, como a nivel internacional también, a todos los niveles de colaboración. Hay países, evidentemente, que se colabora un poquito más, que Tina nos puede confirmar algunas cosillas, como el tema de India, por ejemplo, que ahí están colaborando directamente con el gobierno en todo este tema también muy interesante. Hay un ministerio que se llama AYUF, ahí está regulada, y ahí también está asumiendo un liderazgo muy interesante también, y evidentemente también en Centroamérica también se está llevando también tareas muy importantes y asumiendo un liderazgo social que es muy importante. Y como la salud ni es privada, ni es pública, ni en este, ni en el otro, simplemente la salud es global, vale para todo, la salud es un fenómeno complejo y se aborda evidentemente la complejidad que los naturópatas hacemos. La salud es un fenómeno holístico, interactivo, sistémico, y por lo tanto el abordaje tiene que ser adecuado al objeto. No puede decir, un fenómeno complejo lo abordamos desde el punto de vista simple y reduccionista, ¿no? Entonces, ese liderazgo que asume un día la naturopatía también lo asume evidentemente a nivel epistemológico y en su intervención naturopática, porque el fenómeno de salud no es tan simple como algunos dicen, dice salud pública, salud privada. No, hombre, no, la salud es global. A veces podemos decir que sí, hay sanidad pública y privada, pero no confundir salud con sanidad. Esto ya lo definió muy bien el señor Lannone, cuando se elaboró los primeros años 70, los determinantes sociales de la salud, que después ha habido congresos, todo el tema, y en aquellos determinantes de la salud, la sanidad le corresponde entre el 15 y el 25%, nada más de los determinantes sociales de la salud, solamente del 15 al 25%, no al 100%, ¿no? Entonces, si confundimos salud con sanidad, pues estamos haciendo un reduccionismo, se llama panmedicalismo y atrocentrismo, pansanitarismo, es decir que todo es sanidad. O sea, ¿no? El 15 o 25% de los determinantes sociales de la salud, porque hay otros determinantes como es la economía, evidentemente que también influye, como el medio ambiente, lo que es naturópata, tiene en cuenta que es lo que llamamos el paradigma ecobiopsicosocial, ¿no? Y en este paradigma donde la naturopatía se desenvuelve, pues está asumiendo un liderazgo no solamente a nivel puramente asistencial, también a nivel científico. Yo digo muchas veces que la naturopatía es la ciencia más avanzada ahora mismo, porque está tirando de la ciencia como tal, correctamente de la ciencia de la salud, porque es una ciencia transdisciplinar y está tirando significa asumiendo un liderazgo también en la metodología científica
en ampliándolo a nuevos horizontes, nuevas perspectivas, nuevos paradigmas que estamos haciendo, con este abordaje y concepto de la salud en el sentido que ya la OMS lo definió al final de los años 40, no fue el 47 o 48, ¿no? Lo hemos asumido, hemos avanzado y un día pues, estamos ya trabajando con un paradigma tan complejo que es el paradigma eco-bio-psicosocial, teniendo en cuenta los aspectos ambientales, aspectos sociales, aspectos psíquicos, biológicos y no exclusivamente un paradigma físico, un paradigma mental, un paradigma cuerpo-mente, sino que hemos avanzado bastante como disciplina científica y actualmente pues tenemos un liderazgo en estos aspectos. Lo hemos asumido con todo el riesgo que implica asumir un liderazgo y la responsabilidad que implica asumir este liderazgo, que está bien preparado, seguir estudiando, investigando, ampliando y desarrollando la ciencia y profesión naturopática, como todo el mundo sabe o debería saber. La fecha exacta, Tina, me puedes corregir en cualquier momento porque la fecha hoy me puedo equivocar. 1892 la fecha que hemos establecido histórica como comienzo de la naturopatía, que fue el momento que Benedicto Luz pues, se va de Alemania a Estados Unidos. Después ya se va sistematizando, pero la fecha histórica en que ponemos la fundación de la naturopatía, para que nadie se lo olvide, es 1892, es decir, al final del 19, principios del 20. Por lo tanto, ya después de más de 100 años de existencia de la naturopatía, pues evidentemente nos está tocando ya asumir una gran responsabilidad social e histórica y científica, que estamos dispuestos a asumirla y a seguir adelante con la salud global del planeta, porque la salud nuestra depende de la salud del planeta, evidentemente, por eso el paradigma eco-biopsicosocial, depende de la salud social, depende de la salud del planeta y depende también de nuestra responsabilidad como persona. Por lo tanto, este liderazgo pues lo estamos asumiendo y avanzando también, profundizando, andando y compartiéndolo evidentemente, porque este liderazgo no es excluyente, lo repito, para que todo el mundo se entere y no nos critiquen, porque las críticas son bienvenidas, pero con razonamientos lógicos. Este liderazgo que estamos aquí debatiendo no es excluyente, que quede claro, ¿de acuerdo? Bien, le damos la bienvenida a Manuel Prieto, secretario general de la OCN-CENACO. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes. A participar. Aquí estamos. Tina, ¿quieres comentar algo, María José? Sí, teníamos un congreso muy bonito, el primer congreso profesional de naturopatía en Extremadura, con la representación internacional. Muchas gracias por participar de Ecuador. Y con el tema del liderazgo de la naturopatía, algunos números interesantes quizás. En el mundo se practica la naturopatía en 100 países. Eso ha salido de un reporte de la OMS que se ha publicado en 2019. Hay sobre 100,000 naturópatas en el mundo, de los cuales 60,000 tenemos en Europa. 60,000 profesionales de la naturopatía. Y el campo que prácticamente es el campo lideral de la naturopatía es la promoción de la salud. Y eso conocemos desde el principio, de siempre, de más que 2,500 años, cuando después en la antigua, luego practicantes como Hildegard von Bingen, como Hufeland, como muchos practicantes, hasta Sebastian Kneipp, el profesor de Benedicto Lust. Por eso me gustaría empezar un poco antes de Benedicto Lust, porque naturopatía prácticamente es la traducción de la palabra Naturheilkunde en alemán, ¿no? Y que yo he estudiado en Alemania 5 años en la Escuela de Naturopatía que se abrió en 1936, que está al lado de Bad Wörishofen, donde Kneipp practicó mucho. Entonces, si vamos a un poco antes de 1892, Benedicto Lust, tenemos a Kneipp, a Luis Kuhne, a
Adolf Just, muchos naturópatas que todos trabajaron bastante similar hasta hoy como trabajamos nosotros con la promoción de la salud. No tenían los términos de enfermos, no tenían los términos de las enfermedades, siempre eran promotores de la salud, promoción de la salud. Y entrando en condiciones específicas, claramente, como una infección o como un trastorno de salud que claramente lo conocemos hoy en día con palabras de una condición de malestar, claramente sentían el tratamiento como restaurar la salud y no quitar entonces hoy volvemos otra vez a un movimiento bastante activo de volver a estos principios de la promoción de la salud. Y en el mundo está pasando muchísimo como la profesión naturopática está ya comunicando lo que tiene de la investigación sobre la práctica naturopática, de las modalidades, de la filosofía, y creo que lo teníamos siempre todo ahí, ¿no? En la historia, y creo que es el momento de comunicarlo, de llevar la voz hacia afuera y publicar. Y en este proceso, creo, de transmisión estamos de ya hablar sobre todo lo que hay de la naturopatía para que puede coger este liderazgo a la salud global. Yo creo que es el momento adecuado porque llevamos muchos años inculcando a la gente que la salud se cura desde fuera, con pastillas, con tratamientos, y es el momento de volver a enseñar a que la gente aprenda que la salud se cura desde dentro, desde nuestro entorno, desde todos los cambios que podemos hacer nosotros mismos para que la salud vuelva. Y necesitamos que la gente vuelva a entender que las enfermedades o los síntomas no se curan tomando algo. Y si eso no te lo cura, te tienes que tomar otra cosa. Como él, que es maravilloso ver cómo se recuperan las enfermedades solo con ayudar nosotros desde nuestro cambio de modo de vida, cambio incluso de localidad para ayudar a que no nos afecte el entorno, incluso cambio del ambiente, de la gente en la que nos envolvemos, pues todo eso es el momento de que la gente lo vuelva a entender, que lo vuelva a practicar y que sepa que es él mismo el que tiene las armas para poderse curar y no un medicamento, unas pastillas, un tratamiento que lo único que va a hacer es paliar un poquito los efectos de los síntomas que tienes. Es el momento de eso, de coger el liderazgo y de que la gente lo vuelva a entender y conozca realmente de dónde viene la salud. María José, me estaba recordando cuando estabas hablando a un gran naturópata del siglo XIX que era Tracker Tral, que en naturopatía está al principio de Tral, que define perfectamente lo que estabas diciendo, ¿no? Que él decía, dice, el agua no tiene propiedades curativas, las plantas no tienen propiedades curativas, el sol tampoco, las propiedades curativas las tiene la persona. Y claro, a partir de Tral pues, se va desarrollando, se va desarrollando una sistematización de la naturopatía hasta que llega hoy en día que retomamos todo ese hilo, pero evidentemente con más conocimiento que teníamos antes, ¿no? Porque Tral lo definió en el siglo XIX, ya han pasado años de aquello, ¿no? Entonces, hoy en día retomar y decir, mire usted, la salud es un fenómeno complejo, interactivo, y además queremos llamarlo holístico también. Es complejo, y si es complejo hay que abordar la complejidad estructural. ¿Qué es la complejidad estructural? Pues si el centro es la persona, el protagonista de la salud es usted, y si el protagonista de la salud es usted, pues tendrá que
empezar a trabajar con herramientas de educación para la salud, promoción para la salud, autogestión de la salud, intervención salutógena, es decir, toda una terminología que va llevando a la persona a que alcance su estado óptimo de salud, que siempre el objetivo. Pregunta, ¿cuál es el objetivo del naturópata? Que la persona alcance su estado óptimo de salud, que seguro que no es igual que el mío, porque hay un concepto de naturopatía muy importante que es el concepto de salud sentida. Y ese concepto hoy en día hay que desarrollarlo, darle vuelta, porque ustedes que la salud no es un parámetro. Que tú digas, tiene de colesterol tanto, de azúcar tanto y esto tanto. No, la salud es sentida. Y como tiene un aspecto de salud sentida, el naturópata trabaja mucho en ese aspecto también, con la terminología, que es importante, ¿no? Salutogénesis, todos esos aspectos que son importantes, experiencias de salud. Pero ustedes, personas que vienen a nuestra consulta a buscar experiencias de salud. Esa es verdad que vengo a buscar experiencias de salud en su consulta. Y, hombre, me alegro que no venga usted a pedir que le cure con plantas ni con nada, ¿no? Ni con osteopatía, ¿no? Es experiencia de salud, me alegro un montón. Bienvenido al club. Le dije, ¿no? Pues, y van cambiando las personas, a medida que nosotros vamos transmitiendo todo esta forma, este liderazgo que estamos hablando, las personas vienen a nuestra consulta a tener experiencia de salud, a tener más salud. Uno dice, pero usted, yo me encuentro bien, pero puedo potenciar, yo puedo estar mejor de lo que estoy. Digo, hombre, creo que puede estar mejor, para eso vengo, pero no tengo nada. Trae usted un diagnóstico analítico, no, yo me encuentro de maravilla, todo está bien, colesterol bien, azúcar bien, tensión bien, pero yo quiero correr la maratón de Boston, quiero estar fuerte. La maratón de Boston con 80 años, Manuel, hay que echarle, ¿no? ¿O no? Digo, porque me ha venido a consulta, gente así está diciendo que yo quiero hacer esto. Digo, pero bueno, si usted tiene ilusión, vamos a poner en marcha todo lo que podamos para que usted corra la maratón de Boston con 80 años. Y al final ha corrido el hombre y dice, mira, aquí está la foto. Estupendo, me alegro un montón. Digo, nuestra consulta es un poquito lo que voy a decir para que quede grabado. Superación del paradigma médico como eje central de la salud. ¿Vale? Ha quedado grabado, ¿no? Entonces, pues vamos a esta frase, transmitirla mucho, superación del paradigma médico como eje central de la salud. Medicina no es igual a salud, yo creo que eso lo tenemos más claro que el agua, ¿no? Como algunos piensan, no, es que hay que naturalizar la medicina, no hay que naturalizar la salud, no la medicina natural. Hay que dar una alternativa a la salud, sí, pero no a la medicina. Entonces, en esa confusión a veces, lo tenemos hasta compañeros y compañeras que confunden los paradigmas. Entonces, el paradigma sería superación del paradigma médico como eje central de la salud y a partir de ahí una ciencia de la salud como son las demás, no excluyente, evidentemente la naturopatía es una ciencia de la salud, repito, que quede grabado, para que nadie diga boom, 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 no excluyente, ¿de acuerdo? Pero estamos en ese paradigma de superación. Por lo tanto, en ese paradigma, las personas vienen a nuestra consulta a buscar su experiencia de salud, a aumentar su estado de salud, a recuperar la salud también, y todos esos conceptos hacen que trabajemos mucho mejor con las personas, ¿no? Con las personas, no sobre un cuerpo. Porque siempre hemos dicho que quien viene a la consulta no es un hígado, no es un riñón y no es un tumor del cerebro. Quien viene a la consulta es una persona que sé. Y como la persona es compleja, pues hay que abordarla pues, como estamos hablando que estaba diciendo antes, María José, es la persona, ¿no? No es el riñón que viene a la consulta, ¿no? Ni el hígado. Y como una persona, pues tener en cuenta todas las variables que hemos dicho, ecológicas, ambientales, emocionales, transpersonales también llamadas espirituales. En el idioma de Román Paladín se dice espiritual, en el lenguaje científico dice transpersonal, queda más elegante, ¿no? Pero bueno, dicho esto, lo voy a repetir otra vez para que quede grabado. Superación del paradigma médico como eje central de la salud. Así que no te lo dice el chino de la OMS, que se deje tanto tradicionales y que el paradigma cambie. A ver si cambiamos el paradigma desde España, desde aquí. Vamos a cambiar. Y se llama liderazgo de la naturopatía en la salud global, la superación de ese paradigma, y trabajamos todos, cada uno dentro de sus competencias profesionales. La nuestra creo que es muy interesante, muy importante, y tenemos unas áreas muy concretas para trabajar, que son las áreas no clínicas y preclínicas de la salud, porque esas son áreas también, todo uno es sanitarismo. Os recomiendo un libro magnífico que se llama Hernán San Martín, que se llama La crisis mundial de la salud. El libro no tiene desperdicio ninguno y va en la línea que estamos aquí comentando. Hernán San Martín, un tocho enorme, se llama La crisis mundial de la salud. Entonces ahí se puede ver, analizar muchísimas cosas muy interesantes y cómo el paradigma está cambiando de una manera enorme, aunque los medios de comunicación siguen R con la misma historia. Pero son medios y algunas cositas por ahí, pero está cambiando. Y ahí la naturopatía tiene una función muy importante de liderazgo enorme. Repito, dos áreas importantes que a veces olvidamos, las áreas preclínicas y las áreas no clínicas de la salud. Las áreas clínicas también trabajamos, colaboramos y participamos evidentemente, pero las áreas preclínicas y no clínicas, eso sí que son competencias al 200% nuestras. Ahí no hay
no hay patología ninguna donde no son preclínicas y no clínicas. Ahí la promoción de la salud, la educación para la salud y toda esa labor, ahí muy nuestra. ¿Para qué? Para que las personas no entren en la etapa clínica, que el coste aumenta, para empezar. Aparte, evidentemente, los demás elementos que también influyen. Entonces, ese área se olvida. ¿Por qué? Porque hay un pensamiento que clásicamente llama pensamiento sanitarista, panmedicalismo o iatrocentrismo. Que quede grabado estas dos palabras que son muy bonitas: panmedicalismo y iatrocentrismo. Entonces, claro, pues evidentemente, como decía un gran naturópata, dice, hay que desmedicalizar la salud. Decía, ya te entiendo, te entiendo. Que fue el que acuñó el término donde dice, donde acaba la naturopatía empieza la medicina. Ese naturópata español, bastante bueno, por cierto. Que hizo un trabajo... Sí. Estoy totalmente de acuerdo, Manuel, con lo que dices. Hay que desmedicalizar la salud, pero también hay que... no recuerdo ahora quién lo decía, pero ya se decía, como hablaba Tina, en los naturópatas anteriores, incluso a LUMS. No hay que utilizar la naturopatía como sustituto de la medicina. Quiero decir, no hacemos nada si tienes colesterol y te manda una pastilla y vas al naturópata y te va a mandar unas plantas. Porque, como bien has dicho tú, a la consulta, a nuestras consultas, los saludantes vienen personas y cada persona es un mundo con su idiosincrasia, con sus características y cada uno es diferente. Y lo que a uno le va bien no le va bien al otro. Entonces, yo creo que eso es importante que ya empecemos a transmitirlo a los naturópatas. Porque yo lo que observo, yo personalmente en la zona donde yo vivo, concretamente en La Rioja, es que la gente para cuando acude al naturópata ya le ha dado 1000 vueltas a todos los profesionales de la sanidad. Y acuden a la consulta y quieren que en una sesión o dos haya solucionado lo que el médico no ha conseguido solucionar en años. Y es dificilísimo conseguir la educación para la salud que decías tú, conseguir que entiendan que hay que hacer el cambio, como decía también María José, ¿no? El cambio desde dentro, porque yo desde mi experiencia personal considero que el naturópata es el primero que tiene que practicar lo que está diciendo, si no, esto no tiene sentido. Quiero decir, si yo trabajo con la TNDR, pero solo la aplico a mis saludantes, pero no me la aplico a mí, no me aplico la alimentación, no me aplico... Me estoy engañando. Y al final nos encontramos con una situación social, por lo menos es lo que yo veo, no sé qué pensáis, hablando del liderazgo de la naturopatía. Estoy totalmente de acuerdo que la naturopatía vamos evolucionando y yo espero que este liderazgo llegue y lo antes posible. Pero es como si hubiera dos grandes grupos sociales, los que defienden por un lado la sanidad y las medicinas, y por otro lado nos vamos al otro extremo donde te puedes encontrar con gente que dice, no, es que yo le he reequilibrado energéticamente y le he dicho que no vaya a quimioterapia, por ejemplo, ¿no? Por favor, ni uno ni otro. Los que estamos, sobre todo los que estamos colegiados, los que estamos estudiando, vamos a intentar ser sensatos y centrar este liderazgo desde ahí, desde la sensatez y desde una coherencia, porque si no, a la gente la confundimos y acaban teniendo un concepto de naturopatía muy erróneo, que no tiene nada que ver con lo que Tina explicaba, o sea, porque ya desde, a mí me encanta cuando LUMS intenta llevar todo el saber de Kent a Estados Unidos, pero no solo se quiere centrar en un área, sino en una global. Y sus propios compañeros lo persiguen. Entonces, no vamos a hacer nosotros lo mismo con nosotros, vamos a trabajar unidos. No sé si me explico lo que quiero decir, es que hay veces que me enrollo mucho. Y luego, trabajar sobre todo, como decías, desde el área no clínica y preclínica, pero hay momentos en los que también hay que utilizar el área clínica. Pero yo considero importante que nosotros mismos seamos los primeros en el que cambiemos incluso la terminología. No derivar a mi saludante al médico. No te derivo, yo colaboro con el médico para la recuperación de tu salud. Si es necesario en un momento determinado introducir la sanidad,
La sanidad, entendamos, se introduce, pero en colaboración, no en enfrentamiento, porque al final en enfrentamiento, con todo este tema del COVID, lo que hay es un enfrentamiento, vacunas, antivacunas, COVID, anti-COVID. Y se genera un caos que en vez de unir y trabajar todos por la salud, parece que vamos trabajando todos para destruirnos todos cada vez más. Entonces el liderazgo que yo veo, sobre todo cuando estudio fundamentos, estudio historia, cuando he estudiado todas estas asignaturas que me han gustado un montón, que te abren muchísimo y que dices, joder, fíjate desde qué siglo ya están diciendo la forma de cosas y cosas que incluso las abuelas ya hacían. O sea, yo ahora estudiando ciertas cosas, digo, pero si esto lo hacían las abuelas de mi pueblo, si esto así curaban las abuelas de mi pueblo. Es un saber natural, pero que hay que aplicarlo con conocimientos, como dices tú siempre, como dices Manuel, con conocimientos, y yo considero que es fundamental estudiar y sobre todo que se nos reconozca la profesión. Yo creo que la profesión naturópata ya va siendo hora de que se nos reconozca para poder llegar a ese liderazgo, porque si no, pues seguiremos aquí luchando, pero bueno, nos encontraremos con gente que viene que quiere que le cures en 2 sesiones y como a la tercera no la cura, pues ala, me voy. Y de 10, pues 1 conseguirá que cambiemos. Fíjate, ayer me llegó un artículo a Facebook que decía, no lo leí entero porque me puse de mala leche y dije, no lo quiero ni acabar de leer. Decía algo así como de que no se le dijera a los enfermos de cáncer que tengan pensamientos positivos, que era contraproducente, porque claro, el que no los tenía se sentía mal. Como que desde la medicina natural alternativa se les decía a los enfermos de cáncer, y lo leía y decía, es mentira, esto no es cierto. Quizá haya personas que lo hagan, pero no son naturópatas. Esa gente no es naturópata, por lo menos para mí no lo son. Entonces, vamos también a intentar transmitir la profesión como una profesión, como una ciencia de la salud, con unos estudios que, bueno, yo estoy estudiando y hay que estudiar, ¿eh? No, hay que estudiar. Esto no es hacer un cursillito de un fin de semana. Hay que estudiar y hay que echarle horas. Bien, Gloria. Estamos de acuerdo con todo lo que estás comentando, que es importante en los momentos actuales que estamos trabajando, pero simplemente un matiz que es importante. El reconocimiento, 2 tipos de reconocimiento social y administrativo. Reconocimiento social lo tenemos los naturópatas, que vamos a cumplir 100 años el año que viene. Si no, no existiríamos, ¿no? Exactamente. Sino porque mira que nos han dicho de todo. Y después administrativamente somos los que más contribuimos en España al erario público, ¿eh? O sea que nos reconocen también muy bien porque somos los que más pagamos. Fíjate tú si nos reconocen bien, ¿eh? Nos reconocen en España perfectamente. Somos los que más contribuimos al erario público hoy en día de todos los profesionales de la salud. Porque están 0 de IVA, nosotros pagamos el 21. Por lo tanto, estamos reconocidos al 100%. El tema es lo que estamos hablando antes, a nivel universitario, por tener el famoso título firmado por el rey de España que diga tú eres esto y ya está. Pero no estamos muy reconocidos socialmente desde hace 100 años, si no hubiéramos existido ya, porque la gente ha dicho, ¿para qué vamos a esta gente si no funciona? Y después de 100 años seguimos existiendo, será por algo, ¿no? Y cada vez más fuerte, cada vez somos más, cada vez con las ideas más claras, cada vez desarrollando más. Todo este liderazgo que he comentado, por ejemplo, hay un documento que os recomiendo que hay que leerlo bien, el artículo 1 al último, que es el código deontológico, ¿no? De la profesión naturopática, que recoge, por ejemplo, lo que estabas comentando antes, Gloria, de esa adecuación entre la forma y la materia y la forma, ¿no? Si yo digo esto, por lo menos cúmplelo, ¿no? Entonces intentamos, instamos a todos los naturópatas a ser consecuentes con lo que pensamos y llevarlo a la práctica, por ejemplo, ¿no? Y por recordar un momento histórico, la historia, ¿verdad, Tina? Nos encanta, el Congreso de la FINA, Federación Internacional de Naturopatía, de 1981 en París, que se elaboró el primer código deontológico de la profesión naturopática, pues se recogía un tema muy curioso como este, traducido a español, decía, no decir jamás yo he curado, sino que yo he apoyado a la naturaleza para. Y se lee el código deontológico, es que refleja exactamente
todo eso que ha sido siempre la naturopatía desde siempre, de que el mundo es mundo. Que la conferencia que daba antes, dije una frase que es típica, dice: la naturopatía es tan antigua como la propia humanidad, que siempre ha utilizado remedios naturales, claro. Pero históricamente, pero ¿cuándo se convierten los remedios naturales en objetos formales de estudio? Pero usted, pues en objetos formales de estudio en tal fecha. Y antes que existía por criterio naturopático, punto, digo por ser un poquito fiel un poco a todo el proceso, pero que efectivamente el liderazgo social de la naturopatía hoy en día y en la salud global va aumentando cada vez más. El tema, como bien Gloria afina, que es importante lo que está diciendo, es que nos aclaremos también, que sepamos transmitir perfectamente qué es lo que queremos, cómo lo hacemos y qué herramienta utilizar, pero todo transmitir, porque si dejamos que los demás transmitan por nosotros, va a ser un lío. Tenemos que transmitirlo nosotros. Los profesionales naturales tenemos que transmitir nuestras ideas y no dejarlo en manos de otros, que confunde a todo el mundo. Por lo tanto, dentro del liderazgo hay un apartado muy importante, que es aprender a comunicar qué somos, cómo lo hacemos, de qué manera. Y eso evidentemente tiene sus herramientas de comunicación también, como hay que hacerlo, aclarando, como dicen, los conceptos. Pero una anécdota, aquí en Sevilla llegó un señor una vez, puso una consulta y puso un cartel que decía: lo que no curan los médicos lo curo yo. Bueno, fue espectacular, un herbolario. Entonces me llamó el presidente antes de nuestra organización, y dice: oye, ¿por qué no te encargas a veces de quitar carteles? Y yo le escribí al herbolario. Dice: es que pones esto y tiene esto lleno, porque ponía incluso lo que curaba y los minutos que curaba la enfermedad. A ver, ponía silicosis, la silicosis, eso de los mineros, yo lo curaba en un cuarto de hora, era un fenómeno. Y no ponía medicina alternativa, ni terapias holísticas, nada. Decía: lo que no curan los médicos lo curo yo, justo. Y tuve que intervenir, le mandé la carta del herbolario, que al final se fue de Sevilla, porque yo fue de verdad. Pero ese hombre habló con una sinceridad, porque muchos se escudan, como tú has apuntado antes, en nombres raros, bio no sé cuánto, en el fondo lo que están diciendo, que yo lo que no curan los médicos lo curo yo, porque lo sé mejor. Y eso es lo que hay detrás de mucho típico de esos pensamientos, como dice, de competitividad, y así no se transmite lo que es la profesión naturopática. No competimos, ni somos anti, ni somos la alternativa de nadie. Eso es, yo lo digo muchas veces, yo no soy alternativa de nada. Claro, porque alternativa, ¿qué significa? En vez de esto. No. Significa alternativa, pero yo no soy alternativo. En vez de esto, no sé. Yo soy natural. ¿Natural qué significa? Verso artificial. ¿Veo, no? Sí. Si yo soy natural, porque yo creo que artificiales. Es un lenguaje azul. Si yo soy en medicina oriental, me enfrento a la occidental, que es la mala. Y siempre estamos creando dialéctica. En la naturopatía está por encima de la dialéctica alternativa, natural, tradicional, china, de Angola, de Mozambique, de todo. Está por encima, porque la naturopatía no es dialéctica. Hombre, al no ser dialéctica, no se enfrenta con términos como natural, artificial, alternativo, oriente, occidente, tradicional, ortodoxa, heterodoxa. Es un cacao enorme, y lo que hace es enfrentarnos unos a otros con la dialéctica. La naturopatía no es dialéctica. Así que se lo dice al chino de la OMS a ver si se entera. Y nada. Sobre todo hay una cosa importante que lo has dicho tú antes, Manuel. El liderazgo de la naturopatía no es excluyente. O sea, para nada. Yo lo trabajo sobre todo con TNDR, pero eso no quiere decir que no vaya a utilizar otras técnicas o vaya a pedir a otra persona. Me explico, ¿verdad? O sea, si en un momento determinado yo necesito la ayuda de otro profesional, yo trabajo con TNDR y me he especializado en TNDR, pero si necesito otra opinión, pediré colaboración. Igual que trabajo, que ya os he contado alguna vez, trabajo en colaboración con una psicóloga clínica. No tengo ningún problema en trabajar con otros. O sea, yo cuando me preguntan, ¿tú tomarías esto? Pues ahora mismo no lo estoy tomando, pero si lo necesitaría en un momento determinado, claro que lo tomaría, porque no considero que una cosa tenga que excluir a la otra. Igual que no soy alternativa, no soy excluyente. Porque entonces que estaríamos convirtiendo la naturopatía en lo mismo que otra cosa, pero cambiándole el nombre. Efectivamente, alternativa. Tina, ¿querías comentar algo, Tina? Y sí, creo que lo más que nos identificamos y nos definimos como naturópatas y la naturopatía como un concepto y una profesión, lo más que lo tenemos eso sólido, y lo tenemos a nivel nacional en España y a nivel internacional. Lo más podemos la colaboración interprofesional, porque ahí tenemos nuestro nombre, nuestro concepto, nuestra identificación, y luego colaborar con otras profesiones de salud es a beneficio de la persona, del saludante.
es todo lo que aprendemos nosotros desde la cuna de nuestra profesión, desde el principio. En todas las escuelas que yo he estado, era siempre la persona es el centro de toda nuestra actuación. Entonces, si hace falta una colaboración interprofesional, no hay ninguna barrera ahí. Pero lo más importante que nosotros sabemos que somos, sabemos de dónde venimos y tenemos una historia de más que 2.500 años que nos hace fuerte, que nos define. Y no es la herbología que nos define, es la naturopatía, el concepto por detrás, que hay una filosofía, una teoría y unos principios, y eso es lo que define la naturopatía a nivel global. Y cuando empezamos a preguntar a todos los países qué es la definición de la naturopatía en vuestro país, qué es el concepto naturopático, hemos visto que las modalidades pueden variar por país y país, pero los conceptos son todos los mismos. Y eso me ha dado una confianza, un honor de ser parte de esta profesión, de esta filosofía, que con eso podemos dedicar hacia afuera, que somos con voz unida, que tenemos un concepto y una historia muy, muy rica. Interesante. Bueno, están aquí los compañeros, está aquí Elizabeth. Elizabeth, hola, te había saludado. Hola a todos, ¿cómo están? Aquí Patricia. Julieta, ¿estás por ahí también, Julieta? Sí, ahí está hola, Julieta. aquí estoy. Hola, ¿qué tal? Que han venido, Allende de los Mares, han venido para estar con nosotros Allende de los Mares. Entonces, De Uruguay, de Argentina, de Chile, tenemos compañeros de todo el hemisferio sur. Están en invierno, ellos están en invierno. este debate, digo, porque bueno, no sé también en la opinión, ¿no? Patricia, Julieta, Elizabeth, sobre lo que estamos hablando es sobre el liderazgo de la naturopatía y la salud global, ¿no? Es una mesa redonda que estamos hablando sobre el liderazgo actual que tenemos los naturópatas y la salud global, que se llama, a nivel tanto mundial como a nivel de intervención naturopática, ¿no? Lo que estamos un poquito sacando conclusiones y dándole fortaleza a la profesión nuestra a nivel global y a nivel también evidentemente de cada país, que es lo importante. ¿Sabes, Julieta? Bien. Sí, estuve escuchando atentamente cuando ingresé y esto del liderazgo, ¿no? Es tomar la partida de... Micro, dale al micro. El micro, Julieta, el micro, no se escucha. Está prendido. A ver. Sí, Ahora ahora sí. Ok. Lo que decía, estaba escuchando atentamente esto del liderazgo, ¿no? Y tomar la responsabilidad de la naturopatía. Y escuchaba atentamente lo que es un terapeuta naturópata y considero que primero tengo que saber lo que voy a dar, como decía, no me acuerdo el nombre de la que estaba hablando, que hace no veo a todas las personas, por eso perdón los nombres, no los veo. Si yo no puedo tomar en mí lo que estoy dando, no lo puedo transmitir con esa seguridad. De eso habla también el naturópata. ¿Se me escucha o está congelada mi imagen? Sí, no, se escucha. Bien. Entonces, si yo quiero que una persona encuentre su equilibrio en la salud, su restauración, tengo que estar bien seguro de lo que voy a transmitir, para que la otra persona también pueda tomar esa seguridad. Es un estado, ¿no? Es un estado de adulto, de saber que tomo la salud en mis manos y no dejo en manos de otro mi restauración. Si yo sé que voy en contra de algo, eso que tengo en contra también se va a volver en contra mí. Un poco escuchando esto de unir todas las técnicas, ¿no? Creo que podemos hacer una mirada un poco más amplia e incorporar a todos. Cuando algo nuevo se me presenta, lo veo, lo investigo, veo si lo puedo hacer propio y de ahí lo puedo transmitir. Bueno, creo que es esto, marcar el camino. Somos naturópatas, pero también somos marcadores de camino, que es la línea de la salud desde otra mirada, ¿no? Bueno, un poco sumar esto a lo que estaban diciendo, que me apasiona escuchar. Elizabeth. ¿Ha ido el sonido? Ahora Y bueno, acá estamos en este pequeño país luchando por el liderazgo también.
Es una tarea muy difícil acá porque somos poca gente y por lo tanto todo es a fuerza de pulmón, ¿no? Es un país pobre, tiene mucha riqueza espiritual y de reserva, pero en la práctica todo cuesta el doble, porque en este momento los intereses son otros. Y a mí me hizo, cuando Gloria fue que dijo, los vacuna por un lado y los antivacuna por otro, y se están tirando piedras, acá está pasando eso. Y la guerra está en la calle, está en las redes sociales, está en todos lados, y nosotros los verdaderos naturópatas estamos en el medio, o sea que recibimos las piedras de los dos lados. Ese es el problema, porque se ha polarizado tanto el tema de lo natural o lo antinatural, que no ha dejado nada para ir por el camino del medio. Entonces, realmente, los que transitamos por el camino del medio, hablando de lo no excluir a nadie, que todo está bienvenido, siempre y cuando sea tomado con seriedad y con profundidad, realmente la tarea acá es muy ardua, es muy compleja y complicada, porque cada cosa que haces enseguida salen de un lado, no porque yo acá, y del otro, no porque yo acá y esto. Entonces se hace difícil, acá en el Uruguay se hace difícil, por la psicología de la gente y porque ahora este tema del bicho ha polarizado más todavía las opiniones. Entonces, y que la gente está para otra cosa. En este momento parece que no pasara otra cosa que lo del bicho. Así es. No hay otro tema que el COVID, no hay otro tema que si te vacunaste con Pfizer, si te vacunaste con AstraZeneca, si te tomaste, no, es realmente hasta demencial lo que se está viviendo. Sí, Elizabeth. Sí. Perdón que me encanta lo que estás diciendo, porque estoy en Argentina, acá pegadito a vos, y estamos igual. El que se vacunó, el que no se vacunó, el que usa barbijo, el que no usa barbijo, es tremendo lo que se está viviendo, la brecha, como dirían, ¿no? Es tremendo. Pero además es que parece que no hubiera otro tema del que hablar. No, Ni otra enfermedad. Es que no hay nada. Acá mueren todos de COVID, no hay más cáncer, no hay diabetes, no hay dengue, nada de golpe. No hay otra cosa, no hay otra cosa, es increíble, es algo que dices, es absurdo, o sea, no me lo puedo creer lo que está pasando. Yo no sé, yo creo que lo vivimos todos más o menos igual, pero es increíble, dices, a ver, y además voy a hacer ahora referencia que decías, Manuel, de la pandemia, que hablabas de un 10%, si no sí, un 10% de mortalidad. De 50.000 que atendieron los naturópatas, un 10% más que fallecieron constatados. Pues eso, que es que estamos hablando de una mortalidad muy bajita también, ¿sabes? Y tampoco nos están dejando, la gente está como muy obsesionada con la vacuna. Yo por lo menos escuchas a la gente y te dice, ya me han puesto la vacuna y tú te la has puesto ya. Y te preguntan, o sea, como, ¿pero te la has puesto ya? Y, ¿sabes? Que no me han llamado. Yo digo que no me han llamado todavía, que no entro todavía nada, que no he llegado. A mí me pasa lo mismo. ¿Sabes? Pero que es que el otro día me encontré con unos amigos un poco mayores que yo que me dicen, ya me han puesto el microchip. Y digo, vale, ya me has matado. O sea, si ya nos han convencido los medios de comunicación hasta ese punto, me has matado. O sea, ya está, ya. Sí, pero mira, disculpa, pero míralo desde la otra óptica, de la óptica que se llama de crisis para avanzar. Aquí podemos utilizar modelos hegelianos de tesis, antítesis, síntesis. Sí, esos modelos que se han empezado a utilizar, los alemanes llaman la Weltanschauung, le llaman los alemanes, ¿no? Entonces es la tesis, antítesis, síntesis. Entonces este momento se llama de crisis, de cambio de paradigma, y aquí, como somos inteligentes los naturópatas, hacemos un análisis realista de lo que está pasando para asumir ese liderazgo y avanzar.
porque las crisis hay que utilizarlas para avanzar, ¿no? Es un tema clásico porque la crisis significa cambio social y un cambio tremendo, igual que hubo un cambio después de la Segunda Guerra Mundial enorme, después de la Primera y todos los grandes cambios que ha habido en la historia de la humanidad. Ahora estamos en otro momento de un cambio enorme, como yo explico en la conferencia. Ahora mismo dos caminos lo llama el transhumanismo y el humanismo trascendente. Coño, que cada uno elige el camino que quiera, pero el transhumanismo es el que está todo el mundo apuntando ya, el humanismo trascendente es lo que hemos apostado ya algunos por ahí por otro lado. Para que haya ese equilibrio, como decía Hegel, un gran filósofo alemán, por cierto, tesis, antítesis, después vendrá la síntesis, después otra vez será la antítesis, y la historia funciona así, ¿eh? Es un modelo impresionante si se ve desde la objetividad bien, desde el análisis racional, serio, sereno, tranquilo, nos damos cuenta que estamos en un proceso ahora mismo de cambio enorme, una línea tremenda entre el transhumanismo y el humanismo trascendente. Si apostamos por un tipo de humanidad que sea diferente, que trascienda, que esté con el trabajo integrado en la naturaleza, pues el trabajo del liderazgo del naturópata. Y la otra vía, ¿cuál es? Pues tecnología pura y dura. Y esa confianza exacerbada en la tecnología que nos va a solucionar todos los problemas de la humanidad, pues ya sabemos los problemas que nos está causando. Y la otra vía, el humanismo trascendente, que une lo inmanente con lo trascendente en relación con su propia naturaleza. Y ahora mismo ese es el momento de crisis existencial que tenemos ahora mismo. Sí. Y en ese momento, los naturópatas que somos inteligentes, analizamos y estamos preparados para dar ese cambio, además asumirlo también el liderazgo, que es lo importante, asumir el liderazgo en el cambio social, que ahí no tenemos que nosotros marcar ese momento importante de cambio que se llama, ahí tenemos que apostar muy duro, lo estamos haciendo, ¿eh? A nivel internacional. Y a nivel internacional está ahora todo lo que hablamos en la naturopatía entre los profesionales es naturopatía más que nunca, porque es el momento de dar soluciones para mejorar la salud a la gente, para que eso no nos pasa otra vez en este ambiente. Y lo que sea muy importante también paralelamente, lo que estamos trabajando muy fuerte es el medio ambiente. El medio ambiente de humanos y el medio ambiente de la naturaleza, que es una junta. Por eso nos confrontamos con pandemias, porque no cuidamos el medio ambiente de nuestro interior y el medio ambiente de alrededor. Y ahí está ahora mismo a nivel internacional pasando muchísimo en la profesión naturopática. Se la congeló. De cambio, se ha ido. Se ha ido, sí, se ha ido. Se ha ido, Tina, pero vamos, se ha quedado grabado. Yo lo que creo es que tenemos que tener claros que si lideramos este cambio, necesitamos mucha energía, tenemos que estar preparados para eso. Sí. Forzar nuestro sistema humanitario, muy banal, ¿no? Es el momento de los naturópatas, creo. Claro, el momento justo y eso. Bueno, como tenemos otros colegas aquí que querían opinar, Jesús, cuando tú quieras, que tienes una gran experiencia. Jesús. Buenas. No, estoy perfectamente de acuerdo con lo que estáis comentando los grandes profesionales y demás. Esto acuérdate que lo vivimos ya hace 27 años, porque aunque tengo cara de joven, soy ya muy viejo. Llevo en la profesión ya 27 años que acabo de hacer los cálculos, ¿no? Y 27 años al lado de don Manuel Navarro, como estáis viendo ahí. Entonces esto ya es batallas que hemos vivido, que hemos hablado y que seguimos en el frente. Yo creo que el momento del naturópata es siempre, ¿no? De hace 2500 años es nuestro momento. Hemos tenido épocas mejores, hemos tenido épocas peores, hemos tenido más reconocimiento social, menos reconocimiento social, etcétera. Incluso se nos ha condenado a muerte aquí en España, ¿no? Si vemos la historia y demás, las naturópatas te fusilaban, ¿no? Con 2 cojones. Bueno, yo digo muchos tacos, ¿no? Con lo cual, poco más que añadir. Es decir, mi pensamiento siempre es el mismo. Yo creo que nuestro momento es siempre, que tenemos que demostrar día a día lo que somos, lo que valemos, lo que representamos. Y lo demás, ni puto caso. O sea, que si uno tiene muy claro qué coño es y a lo que se dedica, lo que diga, lo que dejen de decir y demás, me lo paso por el arco del triunfo. ¿Ha quedado grabado, no? Sí, está grabado. Pues nada, a partir de aquí, al lío.
Vuelvo a repetir, es decir, esto es lo que ya vivimos lo que ya comentamos hace 27 años y por lo que venimos luchando hace 27 años, que por lo menos en mi caso, Manuel lleva aquí ya más que la leche. Yo cuando lo conocimos tenía el pelo negro él y yo no tenía pelo. Y se definieron muy claramente cuáles eran los objetivos de la naturopatía. Y los objetivos de la naturopatía han pasado, pasa y pasarán por la educación de las personas, o sea, la educación de nuestros congéneres, en que se hagan responsables, como bien habéis dicho, de todo lo que es lo referente a su salud, porque es su salud, no es la mía, ni la del otro, ni es el de la moto, es la suya, coño. Si tú no te haces responsable de tu salud, ¿de qué coño te vas a hacer responsable? Los cojones. Si la salud nuestra la dejamos en manos de otro, pues será de otro. Yo no tengo que hacer nada, yo voy a seguir comiendo lo que me da la gana, voy a seguir bebiendo lo que me da la gana y voy a seguir fumando lo que me da la gana. Bueno, pues, oye, que desde la libertad que nos representa a los naturópatas, macho, si lo quieres hacer y eres consecuente, oigan tus cojones. Bueno, y punto. Entonces, como ya he dicho antes, y me repito más que un gazpacho de ajo, esto ha pasado por educación, pasa por educación y pasará por educación. Y la educación, como bien habéis dicho, se da por dos fases. Una, el ejemplo, y el ejemplo es el día a día y el saber hacer dentro de las consultas y el saber hacer en las conferencias que se dan en congresos y demás. Y dos, enseñar. Enseñar, coño, enseñar lo que sabemos, enseñar cómo se hacen las cosas, cuáles son los fundamentos de nuestras bases, cuáles son los estudios científicos en los que nos basamos, que no estamos aquí, que nos viene el conocimiento por ciencia infusa. Ojalá, mira que los cojones nos viniera por ciencia infusa. Yo me he acostado hoy, mañana me despertara y supiera 1000 cosas más de las que sé. ¿De acuerdo? Entonces, en fin. Pues lo dicho, educación, 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 educación y educación. Y todo lo que no sea educación, mal va la cosa. Y ejemplo, y ejemplo. En fin, aquí termina mi intervención. Gracias por escuchar. Ha quedado grabado, ¿eh, Jesús? Ha quedado grabado. Me alegro. A la historia. Bueno, señor secretario general, Manuel, te toca a ti ahora. Que también tiene experiencia, Manuel también tiene experiencia también, pero un montón. El micro, dale al micro. Bueno, pues yo siguiendo la misma línea de Jesús, de mi maestro, que creo que debemos de aprovechar la corriente que hay ahora la gente está tirando un poquito más por lo natural, en el tema del ejercicio, en el tema de las dietas. Y entonces creo que, como dice Jesús, nuestro tiempo es siempre, pero si se puede aprovechar esta corriente que estamos teniendo ahora, pues mejor que mejor, ¿no? Y seguir en esa línea y totalmente de acuerdo con enseñar, con dar ejemplos y con no quedarnos nada dentro, todo lo que tengamos, todo lo que sepamos es enseñarlo. Eso es prácticamente lo que opino, vamos, estoy totalmente de acuerdo con todo. Muy interesante, ¿no? Patricia, ¿quieres comentar algo? Sí. Bueno, gracias primero que todo por invitarme. Bueno, aquí en Chile nosotros estamos muy abocados a ver todas las oportunidades que van apareciendo. Estamos sigilosamente sembrando un camino. Las cosas también están cambiando acá, pero estamos muy confiados de que todo va a fluir. En este momento nosotros estamos abocados en realidad a que la gente, que los naturópatas de acá tengan trabajo. Así que estamos haciendo algunas gestiones como para ayudar a que los naturópatas sean contactados y tengan trabajo. Y yo creo que vamos a tener harto éxito, porque tenemos muy buenas
energías como para conseguir eso. Así que estamos dedicados a eso y vamos despacito, vamos calladito, en realidad no nos gusta hacer mucho ruido. De hecho, me estuve acordando de un comentario de una persona que vio el Congreso y él esperaba que nosotros fuéramos más alarmistas y que habláramos de lo que está ocurriendo, de la pandemia y todo eso, o de la supuesta pandemia, pero nosotros no tocamos ese tema y a él no le gustó. Él me contactó muchas veces y me ponía muchos artículos. Él quería sembrar un poco de alteración, pero la verdad es que como yo no me altero, no lo logró. Y para él era como que si nada estuviera ocurriendo al ver nuestro congreso, que hablábamos de puras cosas positivas, de puras cosas buenas. Y la verdad es que la naturopatía es así, pues la naturopatía sana, la naturopatía ayuda, levanta, corrige, y eso hay que vivirlo, como decían todos, hay que vivirlo y en eso estamos abocados a eso. Interesante, Patricia, lo de Chile, ¿no? Interesante porque la labor nuestra va a trabajar siempre, como hemos dicho, en positivo, no luchar contra, es mejor ir a favor de claro, luchar contra, porque se gasta menos energía trabajando a favor que luchando contra, porque gasta más energía en destruir que en construir. Entonces siempre, como uno de los principios dice, hay que estar, ¿qué es mejor, luchar contra la enfermedad o potenciar la salud? Buena pregunta, ¿no? Hombre, es más positivo potenciar la salud, ahí estamos los naturópatas, lo otro es un gasto energético, no le he puesto lo mismo, ¿qué es mejor, luchar contra o estar a favor de? Vamos a potenciar lo que estamos construyendo y como ahora se ve, nuevas perspectivas, pues potenciar las nuevas perspectivas y no luchar contra las viejas perspectivas, que es un gasto energético inútil también, ¿no? Entonces lo que me hicieron hoy en Chile, un congreso magnífico, muy positivo, todo el tema, bueno, se habló de temas que sale, diríamos, energéticamente más entusiasmado que hablar en negativo de lo mal que están las cosas, ¿no? A todos los naturópatas siempre estamos a favor de. Es la pregunta del millón, ¿qué es mejor, luchar contra la enfermedad o potenciar la salud? Buena pregunta, que sí. Por los naturópatas nos dedicamos a potenciar, evidentemente, pero de forma no excluyente. Siempre repito lo mismo, para que nadie diga que tal, no excluyente, pero vamos a trabajar también otro aspecto importante que a veces se olvida, que es potenciar la salud, ¿no? Y en esa línea pues estamos trabajando de luchar a favor de, y nunca en contra de, que gastamos mucha energía, ¿no? ¿No, Tina? Eso lo hemos hablado muchas veces también, ¿verdad, Tina? En positivo siempre, ¿no? Y aprovechar las cosas que nos llegan a ese nivel. Entonces ahora estamos en un momento bueno. Jesús me estaba acordando del año 31. Con lo que tú has dicho, me estaba acordando del año 31, en el Congreso de Valencia. Ahí no habíamos nacido todavía. No, pero me he acordado del año 31, cuando se reunió todo el movimiento, en aquella época era el movimiento naturista, en Valencia, y se rompió. ¿Por qué se rompió? Porque llegaron unos señores que eran médicos y dijeron, no, la naturopatía, digo, el naturismo es terapéutico. Llegaron otros y dijeron, no, es filosofía, es didáctica, es educación, es una forma de vida, y se rompió aquello. Digo, me acuerdo del año 31, hubo también un gran debate interno si lo que se llama lo natural es una cuestión puramente terapéutica para curar enfermedades o algo que sirve también para transformar la sociedad y a la persona, como decía Albano Rosell, ¿no? Entonces se rompió aquello y a consecuencia Albano tuvo que irse exiliado a Uruguay. Fíjate qué curioso, Jesús. Se tuvo que ir de España. ¿Por qué? Porque dijo que ella era naturópata, él se denominaba, tenía un centro abierto en naturopatía en Valencia. Y como dijo que la naturopatía era filosofía, pedagogía, educación, cambio social, individual, y de España el tío en el año 31, ¿qué te parece eso? Y se fue a Uruguay, y allí a Uruguay pues estuvo con todos los que estaban allí exiliados. Y se formó un gran grupo, que después volvieron otra vez a España con nuevas ideas, cuando aquello esto empezó a cambiar un poquito, ¿no? En aquella época, como tú has recordado, permitidme un recordatorio, hombre, los dos grandes naturópatas españoles, don José Castro y don Nicolás Capo, estuvieron en campos de concentración, uno en Alicante y otro en Nanclares de Oca, 2 años, Jesús. Cierto, de Castro tengo el libro que escribió, que ya mismo va a ser 100 años, está en mi poder, una edición. Sí. Pues estuvo en el campo de concentración y Nicolás Capo 2 años, Jesús 2 años en Nanclares de Oca y el tío ahí en un campo de concentración. Y todo por ser naturópata, ¿entiendes? Es decir, en todo momento siempre ha habido cambio, lucha dialéctica, ahora es nuestro momento, y en este momento también hay cambio por el liderazgo social del programa naturópata ahora mismo, de la naturopatía en su conjunto, es muy, muy importante aprovechar
la crisis existencial y la crisis social que estamos viviendo y la crisis sanitaria también, evidentemente, para potenciar el liderazgo del naturópata, cada uno en su país con las características que tiene cada país, después aportar cada uno a nivel internacional para que también a nivel internacional pues también avance y tenga un liderazgo internacional a la naturopatía. Independientemente en cada país tenemos nuestra coyuntura, nuestro momento histórico y aquí pues estamos trabajando cada uno en el suyo, pero todos tenemos que ir en el mismo ritmo internacional, apoyar siempre que los colegas de otros países nos apoyemos mutuamente en plan de sinergia para avanzar adelante y salir en conjunto en equipo, porque ¿os acordáis? Muchas veces ha dicho, el que sobrevive es el más fuerte. ¿Habéis escuchado alguna vez o no? Pues es mentira, el que sobrevive es el que coopera. Eso nos mintieron entre ellos Darwin y toda esta gente. Dice, el que sobrevive es el más fuerte. No, no, el que sobrevive es el que coopera, hombre. Coopera con esto y coopera con el otro. Es más fácil salir de la crisis, que si tú quieres salir solo, ¿no? El más fuerte nunca sobrevive. Es un mito que nos metieron también los darwinistas antiguos, ¿eh? Digo, muchos naturópatas, yo no soy darwinista, bueno, nunca me lo creía. Así que el que sale y supera la crisis, el que coopera, no el más fuerte, ¿eh? Sí, a lo que dice Manuel, bueno, tengo que añadir, por ejemplo, las hormigas. Las hormigas son grandes cooperadoras. Yo que estoy viviendo en el campo, pues las observo, cooperan con los pulgones, cooperan con los hongos que están dentro de su... y se alimentan de ellos, evidentemente cooperan y se alimentan de ellos, eso es una gran realidad. Y también me gustaría aclarar, hacer una pequeña aclaración, lo de el año 31, en el año 31, en la persecución de los naturópatas, estaba la República, que Sí. conste, era la Segunda República. O sea que nos persiguieron en la República, es muy curioso, ¿no? Sí, también, aunque hubo un cambio, que hubo una ministra, la primera ministra de Sanidad, que era anarquista ella, por cierta manera, hubo cierto apoyo en Valencia, ¿no? De alguna manera, ¿no? Federica Montseny, hacemos honor también a Federica Montseny, la primera ministra que hubo de Sanidad aquí en España, y entonces, como ella era de tendencia anarquista, pues apoyó todo un gran movimiento que había en aquella época en Valencia, se montaron centros, o sea que hubo cierto apoyo. Ahora que yo cuando cayó ya, pues se acabó el apoyo, ¿no? Pero que de cierta manera, en cada momento histórico, pues cada generación, como decía don Julián María, ha tenido que vivir su generación. Por ejemplo, cuando Castro llega aquí a España y abre la primera escuela de naturopatía en Barcelona, podéis imaginar el escándalo que se montó en el año 25, ¿no? Se montó un escándalo. Por muchas circunstancias, bueno, pues ya intentaron cerrársela. Venga, esto, lo otro, persecución, es decir, que siempre sea, en España tuvimos una dictadura de Primo de Rivera, república, monarquía, otra dictadura, la transición, siempre los naturópatas hemos estado un poco en el punto de mira, pero después de 100 años que vamos a cumplir el año que viene, recordad estos 100 años, en el centenario de la naturopatía española, pues si estamos aquí será por algo, ¿no, Nicole? ¿Será por algo, Jesús? Porque, digo yo. Porque la gente nos llama, viene a vernos desde siempre. Y si nos remontamos al nombre, porque en España nos llevábamos antes saludadores. Joder, por los saludadores desde el siglo XIII. ¿Y por qué existieron los saludadores? Porque la gente los recurría, iban a verlo, ¿no? Y antes de los saludadores, en el mundo árabe nos llamábamos mutatabbi. ¿Y por qué los mutatabbi estaban muy solicitados? Porque funcionaba y resolvían, punto. Es decir, que durante la historia siempre ha habido una figura concreta que haría una función social muy importante y asistencial. En estos momentos somos los naturópatas. Antes eran los saludadores, los mutatabis, y siempre en la historia ha habido una figura concreta que es la que ha asistido siempre a la sociedad en general y al que no tenía. Porque antes el que tenía iba al que tenía y el que no, al que podía, ¿no? Y aquí en España, pues una época los saludadores que fue esplendorosa, ¿no? Incluso, como decían algunos, ganaban, pero ganaban bien. Estaban contratados por los ayuntamientos y ganaban mucho dinero los saludadores antiguamente, ¿no? Y después vinimos los naturópatas posteriormente y bueno, y aquí estamos, vamos a cumplir 100 años el año que viene, el centenario de la naturopatía española, que eso es muy importante, ¿eh? Bueno, pues yo creo que ya llegó el momento de cerrar esta mesa redonda. Ya llevamos un tiempecito y ya hemos hablado todos, ¿no? Así que pues vamos a despedirnos de la mesa redonda, la concluimos y espero que os haya gustado todo el día, toda la jornada y estamos súper contentos. Nos despedimos todos entonces. Hasta luego, hasta el próximo congreso.